Bueno, saludos gente. Ahí estuvimos probando esa nueva opción que nos apareció para que pudieran organizarse con respecto a nuestra transmisión en vivo. Bueno, estamos en otra emisión de la revisión de portafolios que hacemos em, semanalmente los domingos a esta hora. Bueno, también estamos con otros elementos, equipos tecnológicos, así que bueno, esperamos que todo salga bien. Bueno, para los que es la primera vez que nos sintonizan, les contamos que lo que hacemos es, bueno, una retroalimentación de los trabajos fotográficos bueno, de fotógrafos y fotógrafas de todos los niveles, de todos los países de Iberoamérica que nos siguen por ahí. Si están ahí si está saliendo todo bien, me van contando. Nos dice que acá está bien. Nos cuentan entonces desde dónde nos están saludando. Vemos que hay 13 personas en línea en este momento, mientras se van sumando el resto. Yo acá voy a andar monitoreando. Ahí está Pía, desde Chile. Bueno, parece que todo está saliendo bien. Entonces, ¿se me escucha bien también? También estamos con estreno de micrófono. Supongo que sí. Bueno, entonces lo que hacemos son, como les estaba comentando, devoluciones o hablar sobre las fotografías de los diferentes seguidores de nuestra comunidad fotonauta. Entonces, bueno, justamente en nuestro grupo de Facebook, que es facebook.com/groups barra los fotonautas, o que si más fácil, si tipean comunidad fotonauta en Facebook lo van a encontrar. Ahí generalmente hacemos una especie de convocatoria donde invitamos a nuestros seguidores a que nos compartan la forma que tienen de mostrar su trabajo. Idealmente, ¿sí? Un portafolio se muestra a través de un sitio web, pero para no hacerlo tan restrictivo, podemos analizar cuentas de Instagram o fanpage de Facebook o diferentes plataformas para subir imágenes, ¿sí? Saludos a Juan Andrés. A Darwin dice muy bajo el sonido. Voy a hablar un poco más fuerte entonces, o tal vez subir eh, tu sonido, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ir a nuestra página justamente para encontrar las cuentas que vamos a analizar. Si quieren ayudarme, o ayudarnos en realidad, compartiendo el video para que más personas puedan participar en vivo de la transmisión y que nos puedan acompañar, sería súper. Entonces, bueno, un segundito mientras encuentro la publicación. Recuerden también que las personas que participen en vivo tienen prioridad a la hora de escoger los portafolios. Entonces, en el caso de que alguno de los que está presente, que en este momento son 21, eh, a ver, vamos a ver si puedo mejorar un poquito el sonido mientras tanto. Les contaba que las personas que nos siguen en vivo tienen prioridad a la hora de que veamos sus portafolios. Entonces, en el caso de que así lo deseen, nos pueden dejar su, bueno, la forma que tengan de que veamos el portafolio y lo analizamos, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a subir un poco el audio del micrófono porque lo tengo más o menos a 25 centímetros. Entonces vamos acá al panel de control. Un segundito.
porque justamente la idea, estamos con un micrófono externo, cosas que antes no había. Entonces vamos a subirlo un poco más. No sé si ahora se escucha mejor. En todo caso, voy a, voy a hablar más fuerte. Me voy a acercar un poquito más, ¿sí? Bueno. Ahí vemos que Juan Andrés nos comparte su página. Entonces, vamos con eso. Juan Andrés Romero. Juan Andrés, Juan Andrés Romero.com me dice que no aparece nada. De hecho, lo voy a... Me aparece eso en juanandresromero.com. Juanandresromero.com no va. Entonces, bueno, esperamos a ver si nos das la página como es. A ver, ahí sí. Ahí entró. Bueno. Vamos a ver entonces la página, ¿sí? Lamentablemente yo tengo esto condicionado para... o sea, el encuadre lo tengo condicionado para Instagram, entonces algunas fotos se van a ver un poquito recortadas. Entonces acá tenemos justamente un slider, ¿sí? Un deslizador donde pone las fotografías más llamativas, ¿sí? Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? Bueno, podríamos decir también que son bastantes, pero la idea de un portafolio, ¿sí? Es mostrar lo mejor de lo mejor, ¿sí? A diferencia de una cuenta de Instagram donde tal vez tenemos 500 fotos, 3000 fotos y siempre decimos lo mismo, ¿no? Si una persona entra, obviamente va a ver todas esas fotografías y es imposible hacer 3000 buenas fotos. Entonces la idea cuando uno muestra su trabajo es, bueno, mostrar lo mejor de lo mejor para que, bueno, que la persona que... En realidad la persona que ve el portafolio no va a tener tanta idea de cómo somos como fotógrafos, sino vas a ver las 10 mejores fotos, creo que 10 sería un buen número, y entonces a partir de eso sacar sus conclusiones. Tal vez fueron las únicas 10 fotos que tomamos buenas en nuestra carrera, ¿sí? Pero siempre digo lo mismo. Además de saber aprender sobre fotografía, ¿sí? Una cosa igualmente importante es saber analizar nuestro propio trabajo, ¿sí? Tal vez nosotros somos muy buenos fotógrafos, pero mostramos las fotos que tal vez no son tan buenas, ¿sí? Entonces, a la hora de mostrar el trabajo, esa calidad va a bajar. Por el contrario, tal vez somos fotógrafos más o menos, pero si mostramos las únicas 10 fotos buenas que hicimos, ahí va a subir mucho nuestra, bueno, la forma que tenemos de mostrarnos, ¿sí? Entonces, vamos a verlas, vemos que es fotografía como documental tal vez. ¿Sí? Ah, bueno, acá empieza, ¿sí? Lo importante cuando nosotros vemos por primera vez el perfil es, bueno, rápidamente interpretar qué tipo de fotografía es la que hace, qué género fotográfico
es al que se dedica, ¿sí? Entonces, viendo estas, todavía no bajamos toda la página, ¿no? Pero viendo estas fotos, podríamos identificar que es fotografía documental, ¿sí? Entonces acá tenemos como dos ejes. Interpreto que es del sur de Colombia, Juan Andrés, ¿sí? Bueno. Y luego acá lo que tenemos son los ensayos o las series o los proyectos un poco más desarrollados, ¿sí? En este caso vemos que los tres que vamos viendo son relacionados con el Carnaval de Blancos y Negros en la ciudad de Pasto. Luego tenemos indígenas de Gualmatán, ¿sí? No sé dónde quedará este municipio, no sé si es en Nariño o, o dónde, si podés contarnos, ¿sí? Luego tenemos otro que se llama Tejidos Andinos, que bueno, identificamos que fue en el Cauca, ¿sí? Los Misak. Paisajes andinos y Lapsus, que como bien dice el subtítulo, es una reflexión, etcétera, ¿sí? Todavía hay más, si vamos para abajo, ¿sí? Acá vemos la exposición que hizo, entonces podemos ver más. Los próximos eventos, no sé si esto estará actualizado. Y luego las participaciones, que será donde pudo exponer su trabajo. Entonces acá también tenemos webinars que hizo. Bueno, está muy bien. O sea, esto es un ejemplo de cómo hacer un portafolio profesional. Sobre todo también porque es una forma de mostrar todo, ¿sí? Es una página web. Bueno, vamos a analizar alguno de las series, ¿sí? Esto también es interesante, lo hicimos la semana pasada con Daniela, que también tenía trabajo organizado en series. Obviamente, cuando nosotros trabajamos con una serie de fotos, 10, 15 podría ser un buen número, bueno, hay que hacer todo un trabajo previo, ¿sí? No es simplemente ir y disparar y después ver cómo se analiza. Vamos a repasar un poquito entonces cómo entiendo yo que tienen que llevarse a cabo estas series. Bueno, vamos con el de Gualmatán o Gualmatan, que es del que menos idea tengo, ¿sí? Bueno, sí, acá como dice es Nariño. Una cosa que lo vi por ahí es algo que es un poquito contraproducente. eh, bueno, en este caso está bien, ¿no? Pero esto de ya empezar a condicionar al espectador con textos, ¿sí? El proyecto pretende contar sobre las realidades y la cotidianidad del territorio indígena Quillacinga, ¿sí? Bueno, me parece que a veces estos textos son muy pretenciosos, ¿sí? Las posibilidades de contar una realidad a partir de, o sea, la realidad es algo en principio muy abstracto y también como muy complejo, eh, como para mostrarlo en una serie de fotografías, ¿sí? Entonces, eh, todo ese tipo de palabras raras, o no sé si no es rara la palabra, pero sí que condicionan al espectador. A mí personalmente no me gustan mucho, son como palabras muy de moda, ¿no? Ahora como, no sé, las reflexiones, este trabajo es una reflexión o es una investigación, como que ahí ya el espectador está como, ah, bueno, si estuvo reflexionando tiene que estar bueno porque
porque le llevó mucho tiempo y en realidad para mí lo que tiene que hablar por sí mismo son las fotografías, ¿sí? De todas formas acá una breve descripción, ¿sí? Pero en otros casos, ¿sí? Se escriben unos textos que uno los lee y dice, wow, qué increíble, y después ve las fotos y se da cuenta de que todo lo que el artista o el fotógrafo cree, cree que transmitió, en realidad no lo logra. Justamente ¿por qué? Porque es muy difícil transmitir con la fotografía, ¿sí? En ese sentido, me, a mí lo que me gusta de la fotografía es que es un lenguaje muy, muy, muy complejo, ¿sí? Entonces yo en ese sentido no soy tan pretencioso a la hora de los objetivos, ¿sí? Bueno. Bueno, bueno, a ver, si en el caso de Daniela de la semana pasada, a ver cómo va esto por acá, si en el caso de Daniela la semana pasada habíamos dicho que eran muchas fotos, ¿sí? Déjenme un segundito que se me fue de acá la transmisión. Creo que de las fotos de Daniela, que habíamos visto una carrera de quiz justamente en la carrera séptima en Bogotá, habíamos llegado a la conclusión, o había dicho mi parecer, de que eran demasiadas fotos, ¿sí? En este caso, vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fotos, ¿sí? Me parece que justamente mostrar ese tipo o llegar a sacar conclusiones a partir de los objetivos propuestos merecía algunas fotitos más. Ay, no me encuentro por acá. Ya estamos. Bueno, ahí vemos que Juan Andrés nos dice, es un municipio en el departamento de Nariño, en sí es una comunidad indígena perteneciente a los Quiacingas, ¿sí? Bueno, en principio, cuando nosotros presentamos una serie en este tipo de formato, ¿sí? Una serie documental, hay que tener elementos que nos den unidad, ¿sí? Una unidad, por ejemplo, visual, ¿sí? Y en este caso vemos que algunas fotos son en colores, algunas fotos son en blanco y negro. Entonces, si es la misma historia, es raro que algunas fotos las quiera contar en colores y algunas en blanco y negro, ¿sí? Esa decisión tiene que estar justificada. Eh, Vemos que la mayoría de las fotos tienen una proporción eh, que, bueno, es una proporción propia, ¿sí? No es una de las eh, más usadas, ¿sí? Recuerden, siempre hacemos hincapié en esto del 3x2 que nos da la cámara. Eh, no sé exactamente si es una proporción de esas estandarizadas. Está súper usarla así, pero esta es como cuadrada o casi cuadrada, ¿sí? Entonces, eh, quedaría mejor siempre usar la misma proporción independientemente de si la foto es vertical o horizontal. Y bueno, con respecto a la narrativa, la cotidianeidad, como habíamos dicho, es algo como un poco amplio, ¿no? Entonces, creo que para mostrar la cotidianidad es como que las fotos se tienen que entender un poquito más. No, este señor es como que no sé, veo que es como una serie de retratos, pero no veo que haya como una conexión entre las fotografías entre sí. ¿Sí? Por lo general, sí suelen haber, por ejemplo,
esta foto o las fotos de paisaje por lo general eh, suelen ir al principio de la serie, ¿sí? Como que vamos de general a particular. Pero con respecto a los personajes, no entiendo muy bien, no sé, qué es lo que están haciendo. Este, el estilo, creo que ahí también hablaba sobre el estilo de vida y no veo que se esté hablando mucho sobre el estilo de vida, ¿sí? Vamos a ver rápidamente entonces otra. Pasemos a esta. Porque sí, siempre al final nos terminamos extendiendo mucho. Bueno, el texto. Súper, ¿sí? Bueno, ahí el tejido en Wanga. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿sí? Entonces acá sí vemos, a diferencia eh, de la otra serie, obviamente porque son más fotos, pero vemos también como las fotos son más heterogéneas, ¿sí? Acá sí, si queremos hablar sobre los tejidos, bueno, esto nos habla sobre cómo se llevan a cabo los tejidos, ¿sí? Los polvos que usan para colorear, la forma, los instrumentos que se usan, ¿sí? Tal vez algunas fotos son un poco repetidas, son como mostrando lo mismo con diferentes personas, entonces tal vez sobran un poco. Acá sí vemos una unidad con respecto a la colorimetría. ¿Sí? Entonces, ¿a qué me refiero? A lo que les comentaba antes, de que cuando nosotros vamos a hacer una serie sobre algo que más o menos conocemos, tenemos que hacer un trabajo previo. ¿Sí? ¿En qué consistiría este trabajo previo? En intentar prever qué, eh, qué escenas nos ayudarían a contar la historia que nosotros más o menos ya conocemos, ¿sí? A estructurar esa historia. Entonces, por ejemplo, si tiene que ver con los tejidos, bueno, obviamente esto también va a depender de las posibilidades, ¿no? Esos tejidos que son en lana, bueno, a ver, ¿de dónde sacan la lana? De de una oveja, ¿sí? Bueno, entonces en ese caso, mostrar, ¿no? Eh, un plano general de los campos, de los lugares. Luego, ¿sí? Pasaría la, no sé, la cuestión de las tinturas, ¿sí? Y acá está muy bien logrado. Luego la persona, bueno, llevando a cabo tal vez las diferentes acciones que se llevan a cabo para lograr, ¿sí? En este caso sería un cinturón, o bueno, no sé exactamente qué es, pero pero bueno, acá también me parece que hay algunas fotos que sobran, ¿sí? Que están repetidas. Pero sería básicamente eso, el proceso. De hecho, lo podemos preguntar a una persona antes de empezar a sacar fotos. Señora, usted que es la hilandera la que hace estos tejidos, ¿me cuenta cómo es el proceso? Entonces te va a decir, primero hacemos esto, después hacemos esto. Y más allá de que yo entiendo que es una demostración, ¿sí? No es que la persona está trabajando, más que estar trabajando, les está mostrando, bueno, tal vez recrear esos procesos. Bueno, acá ya tenemos otro del pueblo Misak. Bueno, igual súper. Siempre las series
no tienen por qué estar cerradas, ¿no? A veces se pueden modificar, pero el portafolio como tal está muy, muy bien, ¿sí? ¿Siguen ahí? Ale Montoya, vamos, pasemos con Ale Montoya. Somoshi, antes me había pasado otra, creo, algo de viajes. Entonces, vamos a instagram.com barra Somoshi. Segundito que entramos, nos logueamos acá. Vamos de nuevo entonces. Somoshi. Saludos Juan Andrés. Bueno, Ale Montoya nos está hablando. ¿Es Nelson García? Bueno, Nelson García me suena. Es decir, es nuestro amigo. Bueno, entonces volvemos a lo mismo, ¿sí? Lo primero, vemos, ¿se ve bien? Sí. Si ven que está el encuadre que está aparece en la pantalla está relacionado con Instagram, así que bueno, ahí se puede ver bien. Entonces lo primero es intentar analizar de qué va el trabajo de Nelson. Bueno, bueno, no vi cuántas fotos eran. 335. Bueno, la verdad que no está tan claro, ¿no? No está tan claro el eje temático del trabajo. Este, eso tampoco es que esté mal, pero eh, es- supongo que será parte del proceso de muchas personas que tal vez les gusta mucho la fotografía y entonces es como que les gustan más tal vez el hecho de hacer fotos eh, que las temáticas que se tratan. ¿Sí? Yo, por ejemplo, al venir del periodismo, eh, la fotografía es como el lenguaje, pero para hacer ese tipo de cosas. ¿Sí? Ya hay muchísimos géneros fotográficos que no me interesan más allá de que se comparte el lenguaje y bueno, y es la luz, pero me parece que el objetivo o el punto de interés no es tan interesante. ¿Sí? Eso es como una forma de encarar la fotografía. Eh, por otro lado, es como, bueno, me gusta mucho la fotografía y puedo hacer fotos de animales, de arquitectura, de retrato. Y posiblemente con el correr del tiempo, ahí uno se irá decantando con qué es lo que piensa que le sale mejor, que le gusta más, etcétera, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver algunas de las fotos, ¿sí? Bueno,
¿sí? Acá, fíjate que el cielo te quedó muy, muy sobreexpuesto. ¿Sí? Cerca al nevado del Ruiz. Acá es como, bueno, una fotografía de, de una cantante. Acá también la iluminación este, está un poco... Y acá el pelo está como desenfocado. Eso está, eso está raro. Como es que el pelo este está desenfocado. No sé si le habrás puesto un desenfoque así, pero bueno, la profundidad de campo funciona justamente en la profundidad, no en las laterales. Esta está muy linda, una linda luz en el parque Arví. A ver si hay mensajes. Bueno, recuerdos en Carmen de Viboral, Antioquia. Bueno, acá está muy bien aprovechando la simetría, ¿sí? Una imagen muy, muy, muy simétrica y que de hecho es algo que a veces tenemos estas diagonales súper interesantes de la composición, pero que tienen el problema de que esto lo veíamos en el curso de composición que terminamos esta semana. Este, ya más o menos en unas 3 semanas lanzaremos el próximo para los que quieran participar. Analizamos, bueno, las teorías, o sea, la composición desde un punto de vista teórico, pero también mezclándolo con la aplicación. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, esta palmera o esta planta es lo que cambia todo porque esas líneas confluyen en algo y entonces se le da cierta eh, entidad a eso. ¿Sí? Si acá no estuviese esa planta, es como, bueno, las líneas confluyen en la nada. ¿Sí? Entonces ahí es como que pierden un poco el sentido. Bueno, una típica foto ahí en el Parque de las Luces en Medellín. La luna. Bueno, una fotografía de tipo más conceptual. A veces, eh, no sé si es una cuestión del Facebook, de cómo se ve en el computador, pero siempre veo como que las imágenes le faltan nitidez, tienen la calidad muy bajita. Entonces ahí no sé si son errores de la toma original. Si son errores de la compresión que hacen las redes sociales o si es simplemente que son así cuando se ven en el computador. Bueno, acá también eh, la, la simetría, aprovechando un reflejo. ¿Sí? Tal vez la imagen te quedó un poquito ladeada, de izquierda a derecha. Pero bueno, interesante. Creo que la arquitectura te va yendo bien. ¿Sí? Esto es... bueno, el blanco y negro dificulta el entender, por lo menos en mi caso. Es como una abeja y esto no sé qué es. En este caso, si querés mostrar la relación entre la abeja y esto, tal vez si te hubieses ido por acá y la foto la hubieses tomado acá, hubiese sido más interesante, ¿sí? Porque ahí como que no vemos mucho de la abeja o vemos la parte menos importante. Y otra cosa es también el formato cuadrado no combina con esta fotografía, ¿sí? Todo esto sobra acá, y nos perdemos de ver la abeja, ¿sí? Que de hecho, bueno, sí, creo que sí es una abeja, yo no soy muy bueno con los animales. Bueno, la luna con una aureola por ahí, un paisaje aprovechando la buena luz, ¿sí?
los antiguos talleres del ferrocarril de Antioquia con nuestros amigos de Un Rollo de Llanita. Acá también la composición está muy interesante, pero te quedó levemente ladeada la foto de nuevo de izquierda a derecha, ¿sí? Y en este tipo de fotografía en blanco y negro, esta es una muy buena escena. Tal vez darle un poquito más de contraste, ¿sí? Es raro porque esta parte de acá tiene mucho contraste, ¿sí? Vemos el blanco y el negro, posiblemente porque es donde más le está dando la luz de lleno, pero acá no vemos tanto, vemos como una escala de unos grises apagaditos. Retrato. eh, de nuevo lo mismo, el formato cuadrado, no lo entiendo, pero también está interesante. Bueno, otro de pie, acá otro paisaje. Acá volvemos a lo de la arquitectura, la simetría. De nuevo, la foto está levemente ladeada de izquierda a derecha. ¿En dónde es esto? En el Retiro. Paisaje, tal vez el cielo está un poco saturado, ¿sí? Ese azul está un poco raro. Por ejemplo, acá en este tipo de escena, tal vez sí el formato que no termina de ser cuadrado, me parece, pero acá sí combina, ¿sí? Tal vez es una lástima que te haya quedado cortadito acá, pero si no, esta escena era perfecta para que rellenes el encuadre y que se entienda exactamente y que se vea con detalle qué es lo que nos estás mostrando, ¿sí? Eh, bueno, este es un lindo escenario. Tal vez nos falta un punto de interés. Eso es más o menos lo que les decía con respecto a las líneas, ¿sí? Si acá hubiese una persona caminando, o esto es en el departamento de Caldas, eh, ahí la foto hubiese tenido otra fuerza. Bueno, eso no entiendo qué es. No, no sé qué es eso. Es como una escalera eléctrica, no entiendo, parece como una especie de montaña rusa inconclusa. A ver si dice algo acá no, tampoco. Sí, el blanco y negro acá está como demasiado contrastado y no. Acá esto no se ve ningún tipo de detalle. Bueno, a ver alguna más para proseguir. Bueno, ven, acá sí, más allá de que el punto de interés para mí no es tan interesante, pero acá lo acompaño de una reflexión, ¿sí? Pero acá compositivamente, perfecto, ¿sí? El encuadre es perfecto para mostrar, para contar lo que querés contar. Y el fondo uniforme, entonces es más fácil detenerse en los detalles porque no nos desvía la atención o no nos confunde un fondo caótico. Así que muy bien. Bueno, entonces Nelson, algunos ajustecitos que hacer, pero bueno, eh, ahí se continúa con el proceso. La arquitectura creo que, y sobre todo recorriendo diferentes pueblos que parece que te gusta pueblear, ahí se pueden sacar cositas, ¿sí? Pero bueno, ya hacer como algo tan zancochado, tan... Este, esta está muy buena. Esta está muy interesante. La composición toda. Las capas que se generan a partir de esta niebla.
Bueno, este, en todo caso, si se te ocurre organizar el trabajo por temáticas tal vez, bueno, esto también puede servir para muchos. Esto lo dijimos la primera vez que creo que una de las personas, la cual vimos su trabajo, organizaba por tríadas, ¿sí? Ya que Instagram nos permite subir, bueno, no es que nos permite, la interfaz de Instagram es de tres, ¿no? Como, bueno, subir tres fotos que tengan algo en común. Entonces se genera una especie de unidad cuando uno va a ver todo el trabajo, ¿sí? Igual de todas formas, no sé si la gente organiza el trabajo de acuerdo a cómo se va a ver luego. Simplemente sube las fotos, justamente Instagram viene de instantáneo, ¿sí? Entonces fui al concierto, pongo la foto del concierto. Fui al nevado, pongo la foto del nevado. Pero bueno, son formas de que tal vez el trabajo sea más fácil de leer y bueno, y que tenga unidad. Ah, bueno, nos dice Ale Montoya, que creo que es la representante de Nelson, eh, que era ¿qué es? Un bombero en un incendio. Sí, tal vez otras personas se dieron cuenta, pero yo no. Eh, bueno, vamos con Fernanda Ruiz, que también había escrito en las convocatorias que hacemos en nuestro grupo en Facebook. Entonces, ¿cómo es esto? fernandaruiz.photography. Ah, bueno, acá veo que nos están siguiendo. Si quieren seguirnos en Instagram, también pueden hacerlo. La idea también es poder tener la mayor cantidad de medios de comunicación para poder contarles toda la serie de propuestas que hacemos, ¿sí? Eh, en este caso virtuales por el momento. ¿Sí? Ya vamos a empezar la segunda temporada del ciclo de conferencias en casa. Ya hicimos 8 entrevistas con fotógrafos y fotógrafas de varios países, de varios géneros. Lo pueden ver en nuestra página, losfotonautas.com. De hecho, toda esta serie de revisiones también las vamos a organizar en nuestra página para que si una persona un día quiere hacer una maratón de revisiones y ver, bueno, cuáles son las correcciones que hacemos a diferentes perfiles, también lo puedan hacer. Eh, bueno, y el blog también, que estuvimos como un mes y medio sin hacer nada en vivo, entonces empezamos un blog que por suerte está teniendo muchísimo éxito, donde, bueno, eh, escribo cuestiones que tienen que ver con mis interpretaciones aplicadas a la práctica de las cuestiones teóricas que todos conocemos. ¿Sí? Por lo general, todos los blogs dicen lo mismo, todos los canales de YouTube dicen lo mismo, pero bueno, en este caso yo no solo cuento la teoría, sino bueno, la forma de aplicarlo o las cosas que no cierran, las cosas que tal vez no tienen tanto sentido, así que también losfotonautas.com/blog. Bueno, Fernanda, 148. Lo que más me gusta la fotografía, muy bien. Medellín. Entonces, bueno, vamos muy bien, muy bien. Bueno, vamos
podemos decir que hay como que hay un género muy predominante y que le vamos a dar mayor predominio o predominancia porque o sea, las últimas fotos corresponden casi exclusivamente a eso, que es el retrato, ¿sí? Después hay algunas fotos de algunos viajes, vemos algunas fotos de gatitos, pero bueno, por lo general es el retrato, ¿sí? Una cosa que no sé si vamos a llegar hasta allá abajo, pero sí lo vimos, tiene que ver con... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esto. No quiero hablar de la foto, quiero hablar del revelado. Esos presets, eh, no sé. No, no usen presets, ¿sí? Aprendan a revelar, denle su, su propio estilo a las fotos, ¿sí? Em, no me imagino algún género fotográfico profesional en donde una foto con estos presets sea publicada, ¿sí? Y te lo digo porque lo veo que nada más la usaste en esta. Entonces, bueno, tal vez estabas probando, pero bueno, volvamos. Entonces, bueno, hermanas. eh, Está interesante la propuesta también, no solo desde la ejecución, sino desde la parte creativa, ¿sí? Tal vez me parece, volvemos a lo mismo, este formato cuadrado que Instagram instaló y que bueno, las personas lo usan, pero aplica para la minoría de las fotos, ¿sí? Em, Nuestra visión es así. Más allá de que tal vez acá la escena lo pide, lo, es que no, tampoco lo pide porque es más vertical, ¿sí? Pero bueno, me parece que acá, por ejemplo, los ojos están muy cerca de los extremos. Me parece que acá tendrías que haber hecho un plano un poquito más abierto, ¿sí? Para mostrar un poco más. Con respecto al revelado, con respecto al blanco y negro, en realidad no sé si simplemente lo pasaste a blanco y negro o le aplicaste un revelado consciente, como decimos siempre. Pero sí, es como que está demasiado, me parece que es un plano muy cerrado. Eh, bueno, fíjate que acá está un poquito cerca del fondo, entonces se genera esa sombra que es relativamente molesta. Por el tipo de sombra, entendemos que es luz natural, está bien utilizada. Tal vez sí compositivamente, este, esto también lo veíamos en el taller de retrato que concluimos esta semana. Si acá estuviese mirando a cámara, ¿sí? Este sería el ojo dominante y generaría un vínculo eh, con el espectador justamente a partir del vínculo con el fotógrafo eh, más interesante, ¿sí? Acá si va a estar mirando para allá, sí me parece que la famosa ley de la mirada acá habría que aplicarla, ¿sí? Pero si estuviese mirando a cámara con esta composición, súper. Bueno, acá mujeres, interesante, ¿sí? Tal vez lo negro es muy negro y lo blanco le falta, ¿sí? Podría decir que la foto está un... Bueno, es que depende. No vamos a decir que está subexpuesta. Pero
Pero bueno, sí, me gustaría saber cómo revelás, porque las fotos le falta detalle en los tonos medios de la imagen, tal vez, ¿sí? Rango dinámico, para decirlo técnicamente. Las partes negras están muy negras, pero las caras de las chicas están como un poco sobreexpuestas. Sí, tiene mucho contraste. Bueno, esta es una foto simétrica. Eh, Tal vez si es un paisaje volvemos a lo mismo. Acá tampoco es un cuadrado, entonces vos como que la foto la vas recortando de acuerdo a, no sé, a algo. Yo, como se lo suelo decir, siempre prefiero manejar proporciones a las cuales el ojo del espectador está más acostumbrado, ¿sí? Más allá de que tal vez un ojo no entrenado ni siquiera se va a dar cuenta, pero bueno, yo la verdad que no puedo obviar eso y entonces este, veo la foto y ya de una me llama la atención la proporción de la foto, que no es ni 3x2 ni es cuadrada. Entonces, ahí cuadrada si el paisaje no importa tanto y 3x2 si el paisaje sí interesa. Eh, bueno, acá lo mismo, la cara de la chica está levemente subexpuesta con respecto a la ropa, ¿sí? Podemos ver, por ejemplo, el blanco de la ropa con respecto al blanco del ojo, ¿sí? Este, a ver si hay más, no hay más de esta serie, ¿no? En este caso tal vez la mano, ya que tenés la posibilidad em, de dirigir a la modelo, ¿sí? Tal vez en otro tipo de fotografía el hecho de que la mano aparezca cortada no tendría tanta importancia, pero si es en una foto posada y se puede modificar simplemente como... Además para que apoye a la otra mano, ¿no? Que está como haciendo una pose eh, medio rara. Pero bueno, acá también depende de la modelo. Bueno, esta creo que tiene que ver más con el 20 de julio, entonces no la vamos a... bueno, esta foto está muy bien. Yo la hubiese tomado en vertical, en más vertical, es que acá tampoco es un cuadrado, acá la recortaste. Posiblemente le hubiese quitado un poquito de aire de acá para que no se viera esto. Y el negro del fondo está muy artificial. Algo le hiciste ahí, pero que es... no sé si parece como si le hubiese cortado con Photoshop y puesto un fondo negro. Em, Queda un poco artificial. Pero de frente me parece muy bien la iluminación. Si estás ahí, este, contanos qué tipo de iluminación... Bueno, es que esto llega siempre con delay. ¿Con qué tipo de iluminación trabajaste? O trabajás por lo general? Las hermanas, que bueno, no sé si... No quiero meter la pata. No sé si serán tus hijas, tus sobrinas o algo por el estilo. Es porque creo que ya las vinimos viendo. Acá lo mismo, mucho contraste, ¿sí? O blanco o negro, no hay detalle. Creo que acá es la misma luz natural que, que habíamos visto en otra fotografía. Pero bueno, entonces volvemos a lo mismo. ¿Cómo haces tu revelado de blanco y negro? O simplemente la basas a blanco y negro.
Esta está interesante también, lo mismo, cuadrado. Acá cortarle el pie no era necesario. Tal vez este es sí, pero si es una foto posada, le decís juntar un poquito más las piernas y listo, o estiralas un poquito más. Y volvemos a lo mismo con los negros. Sí, acá no se ve una transición entre esto y esto. La composición me parece que está muy interesante. Y acá la pasaste a blanco y negro. Entonces, ahí ya te pillé. ¿Sí? Eh, si nos la pones en color y luego en blanco y negro es porque no sabes muy bien qué hacer. No sabes si te gusta color, si te gusta blanco y negro. Entonces le decís al espectador, bueno, vean la que más les guste. Y eso está mal, ¿sí? Este... Entonces, bueno, tanto el revelado a color como el revelado en blanco y negro tienen sus propias características que hay que, este, que profundizar, sobre todo porque el revelado tiene que ver a partir de la idea que nosotros queremos, ¿sí? Esto es un contraste, a ver, por ejemplo acá, la camiseta y este fondo no se ve diferencia acá, no se ve dónde termina uno, dónde termina el otro. Entre esta toalla y esta parte de acá pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Estos son problemas de rango dinámico. Bueno, ahí Fernanda nos decía que era un fondo negro. Bueno, este, entiendo que es un fondo negro. Ya sé que no lo recortaste, era un, no sé si un chiste, porque sería muy malo como chiste, pero bueno. Las únicas modelos. Bueno, muy bien. Revelo el Lightroom celular. Bueno, más allá de que no cuesta nada ponerlo en una computadora y tener como un manejo mucho mejor, ¿sí? Partiendo de la base del tamaño de la pantalla. Pero bueno, no solamente tiene que ver con el dispositivo que uses, sino con qué es lo que haces. Bueno, ¿las fotos son con celular o son con una cámara reflex? También. Bueno, supongo que si usas flash es con una cámara reflex. Bueno, acá también lo mismo. Me parece que están demasiado cerca, que el espacio que hay entre el ojo y el borde es totalmente diferente al espacio que hay entre el mentón y el borde. Entonces yo esta foto, en todo caso, si querés hacer un primerísimo primer plano, ¿sí? La foto la hubiese cortado acá y cortado acá. Acá lo mismo, sobra espacio en los bordes y falta espacio abajo. El fondo está muy bien, tal vez perdón, desenfocarlo un poquito más. En principio que la modelo no esté tan cerca del fondo para que la foto pueda tener mayor profundidad y luego disminuyendo la profundidad de campo se va a lograr ese desenfoque. Si la modelo está tan cerca, por más de que disminuyas la profundidad de campo, se va a encontrar con este fondo. Bueno, acá la posición está un poco rara también. Volvemos a lo mismo. Esto no es necesario, ¿sí? Quiero decir, es muy fácil de solucionar. Esto también, ¿sí? Dar uno o dos pasos hacia atrás.
yo no soy experto para nada en fotografía de modelos, pero me parece que la posición del cuerpo está un poco rara. Este, Tal vez si se hubiese ladeado un poquito hacia la izquierda, estaría más armónico. Ahí parece como una posición muy forzada, más allá de que está apoyada en, bueno, no sé, como en una silla, ¿sí? Que siempre estar apoyado para la persona retratada, bueno, tiene un punto de apoyo y eso hace que libere tensiones y no parezca tan rígida la foto, ¿sí? Bueno, vamos con la última. Bueno, esta está, creo que terminamos muy bien, ¿sí? Tal vez la foto está un poco subexpuesta, pero el problema que tenían la mayoría de las fotos que era que no, que el encuadre no estaba tan bien aprovechado acá, más allá de que, bueno, hay como un, es casi perfecto, pero acá vemos cómo se rellena de otra forma el encuadre. Además una composición triangular que es muy interesante también. Un fondo que más allá de que está enfocado, hubiese estado mejor reducir un poquito esa profundidad de campo. Es de elementos que son repetidos, entonces el cerebro los procesa más fácilmente y que están bastante menos iluminados que la modelo, entonces eso hace que el fondo no nos moleste, más allá de que, como te digo, la foto está levemente subexpuesta. Bueno, eh, esperemos Fernanda, que estaba muy entusiasmada con la revisión, que se pueda aplicar algunas de estas observaciones, ¿sí? Y lo mismo para el resto de gente este, que esté viendo y tal vez poniéndose en el lugar de Fernanda en algunas situaciones. Bueno, nuestro amigo Hayden. ¿Estás por ahí, Hayden? Y le damos a... Bueno, a ver si Hayden está por ahí. David Castaño, ¿estás por ahí? Así... Así, bueno, revisamos las fotos de alguien que esté conectado. Puede haber más interacción. Saluditos entonces, Fernanda. Vamos con David. Bueno, Hayden, si apareces, este, luego de David. Sadkiel-cc. Fotógrafo paisa de abejorral, retratos, animales y lo que se atraviese. Bueno, esto ya nos avisa de antemano con qué nos vamos a encontrar. Bueno, ajá, acá vemos lo que les estábamos comentando anteriormente, ¿sí? ¿Ven las tríadas que utiliza? No sé si la palabra es tríada, pero tres fotos de un, en este caso, de una misma retratada, o seis. Bueno, ¿sí? Acá en esta tal vez vemos que se rompe un poquito la unicidad visual que existe en las otras, pero bueno, tal vez estas fotos son, bueno, de más de un año.
podemos ver, hay una diferencia, ¿sí? Ya que, bueno, en este caso, ¿cuántas fotos son? Son 6 de esta muchacha con la serpiente. ¿Es la misma? No, o sí. Modelo de la Piedradita. Sí, es la misma, pero con otro maquillaje. Bueno, al final no definimos cuántas son. Bueno, es que una es con... A ver, vamos a verlas por el maquillaje o por la vestimenta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, ¿sí? Y después la ropa es... Bueno, es otra, vamos a decir que es otra. Como podemos ver, ¿sí? Al ser lo que decíamos, tal vez con las primeras fotos que vimos, cuando es una serie, no tiene sentido mostrar un plano medio y después al lado otro plano medio igual, ¿sí? Hay que variar. Entonces acá tenemos diferentes planos, ¿sí? Un plano medio, un primer plano podríamos decir acá, ¿sí? Acá un plano americano, acá un plano entero, acá un plano medio, acá un plano medio corto, ¿sí? Este, si esto fue pensado, bueno, tiene sentido lo que decíamos, bueno, pensar de antemano qué es lo que queremos, ¿sí? Ahí la modelo parece tener mucha soltura, entonces eso ayuda muchísimo. Este, bueno, sí, desde ese punto de vista no hay mucho más que decir, más allá de que ahí tenemos la boa Imperator. El revelado o el retoque también está muy bien. Pasemos ya a otra diferente. A ver estas. Bueno. Estas ya son muy diferentes. Eh, Acá sí el atractivo visual, me refiero al revelado, no, o sea, es muy distinto a la otra fotografía. Acá vemos también que hay problemas de exposición, en este caso de composición, ¿sí? Este, Todo esto nos confunde, además de la diferencia de iluminación, podemos ver que la persona está en una parte en sombra, seguramente el sol venía de acá, entonces ese muro, esto es de Ciudad del Río, ¿no? Este, Hace que si nosotros quitásemos, si pusiésemos la mano acá, o cortásemos la foto por acá, todo esto está subexpuesto, ¿sí? Eso es porque la iluminación de esta zona confunde al fotómetro porque literalmente es luz, pero es una luz que no nos sirve para nada y que no nos ilumina, entonces la foto termina estando subexpuesta. ¿Sí? Entonces las zapatillas o los tenis que en realidad son blancas, acá aparecen como grises, ¿sí? Y la composición de esta foto es como que no. Tal vez jugar con otro plano para que esto no saliera, ¿sí? El graffiti, que puede llegar a ser interesante también de contextualizar, no se entiende nada. Acá, bueno, lo mismo con la exposición, ¿sí? Es básicamente cosas similares a las que decíamos de Fernanda, el rango dinámico de la cámara no se, no se mejoró. Entonces acá las zapatillas son ultra blancas, ¿sí? También dar un poquito más de aire tanto arriba como abajo. Esta está un poco mejor, pero bueno, tal vez el uso de un teleobjetivo para este tipo de fotos este, no sea lo más adecuado. Acá no sé si la idea es mostrar lo colorido de la ropa con
como el sujeto como mimetizado con los colores del juego, de los juegos de niños. Desde el punto de vista comercial o comunicacional, no sé si eso estaría bien, pero bueno, en ese caso sí se entiende. O sea, entiendo que puede ser esa la idea, pero si la idea es vender ropa, no sé si la gente quiere ponerse a hacer jueguitos mentales. Acá lo mismo con este corte y con este corte, no es necesario. Las líneas torcidas, no sé si fueron a propósito o no, pero nos confunden. Esta creo que estaría más correcta, ¿sí? Creería también que está subexpuesta y que también no estás dejando mucho espacio entre los personajes y el fondo y los extremos. Bueno, estas están muy interesantes, ¿sí? Esa serie está interesante. Esto era lo que yo decía con la fotografía de una fotografía de Fernanda, ¿sí? Del ojo dominante, que más allá de que por la posición de la cara pareciera que está mirando hacia acá, por lo cual la composición correcta sería un poquito más hacia la izquierda, si mira a cámara se genera una posición corporal diferente, interesante. Acá ya tenemos otra. Acá, bueno, acá ya son de tres. Bueno, acá más o menos algo. Esta es la que más me gusta de la serie. Este. Como que tal vez. Bueno, yo entiendo que tal vez si se juegan con el número 3 pueden ser como levemente diferentes, pero bueno, me parecen como muy, muy similares. Y acá es como que hay dos. Esta y esta muy parecida, más allá de los ojos, y esta diferente. Bueno, esto ya es un retrato muy, muy, muy. La chica es muy. eh, Tiene unas facciones muy interesantes. Bueno, esta me encanta. Esta está genial, la composición de esta está muy buena. Esta tal vez eh, necesitaba un poquito de espacio por acá o jugar de nuevo con lo del ojo dominante moviendo el modelo un poco más hacia su izquierda. Esta está muy buena. Y bueno, esta es como también muy parecida. Bueno, entonces si la idea es que las fotos sean parecidas pero diferentes, está bien. Si no, yo creo que con una foto se resuelve la idea. Es acá. Es la primera vez que las fotos tienen una orientación diferente. ¿Sí? Acá está vertical, horizontal y vertical. Eh, bueno, en definitiva creo que están todas interesantes, menos esta que visualmente no sé si no le hiciste las mismas cosas que le haces a las otras. De hecho creo que también es la única que es en un exterior. Pero, pero bueno, en definitiva creo que están súper. Continuemos entonces, a ver. Ay, se me fue. Creo que se me perdió la lista.
Hayden, me acuerdo de Hayden, no sé si hay alguna otra persona que esté por ahí que se me perdió la lista. Saludos, David. Bueno, vamos entonces con esta Hayden, que esa sí me la acuerdo, creo que ya nos conocemos. Camilo Pizarro, salgo como Camilo Pizarro, deben haber muchos Camilos Pizarro, así que si nos podés poner el nombre de usuario, ahí ya las tenemos en cuenta. Bueno, Hayden. Paisa, licenciado en Educación Física, especialista en gerencia. Bueno, este, vamos, suponemos que serán fotos que tienen que ver con, o sea, una cuenta que más allá de que ponga sus datos personales, tienen que ver con fotografía, ¿sí? Bueno, perdón, acá también vemos esa cuestión de las tríadas, así que bueno, pueden ponerlas en práctica también. ¿Quedan bien o no? Bueno, y al final el perfil anterior que nos decía que eran fotos de todo lo que se les cruzara por adelante y terminaron siendo todos retratos. Bueno, entonces acá vemos la beta eh, de la fotografía de interiores, ¿sí? Que creo que nunca habíamos visto en esta revisión de este tipo. Acá tenemos algunos retratos más espontáneos o fotografía más de calle. Bueno, esto es en Buenos Aires, de cuando Hayden participó con nosotros en nuestro primer viaje fotográfico internacional allá por 2017. Bueno, entonces empecemos por las fotografías de interiores, ¿sí? Bueno, acá en este tipo de fotografía hay que mostrar dos cosas, ¿sí? Mostrar es un eufemismo. Eh, bueno, sí, hay que mostrar, ¿sí? Ya sea real o irreal. Primero que los espacios son grandes, segundo que los espacios son luminosos, ¿sí? Por lo general, para este tipo de fotografía se utilizan lentes gran angulares que lo que hacen es primero captar más escenario eh, en la escena y también alejar el centro de la imagen. Entonces lo que hace es que se da una sensación de mayor amplitud del espacio. Si ustedes entran a booking.com o todas esas páginas, seguramente van a ver en los hoteles eh, habitaciones que parecen muy grandes, llegan al lugar y no eran tan grandes como parecían, ¿sí? Eso es por las consecuencias ópticas que tiene usar justamente un tipo de lente, en este caso el gran angular, ¿sí? En este tipo de fotografía también lo que va a pasar es que va a haber una diferencia entre la luz de la afuera con la luz de la adentro, ¿sí? Como pueden ver en la foto, el fondo está levemente subexpuesto, sobreexpuesto. Esto es algo que siempre va a pasar porque obviamente afuera siempre va a haber más luz que adentro. Entonces, ¿cómo se hace? Bueno, se toma la fotografía en RAW y luego se recuperan un poco las luces altas de el fondo. Obviamente también la disposición
de los apartamentos es muy importante, o lo lindo que sean naturalmente, ¿no? Estos se ven bien. Obviamente si hay pequeñas imperfecciones, eso también en Photoshop lo van a limpiar. Acá ya pasamos con un retrato. Bueno, no sé, si ahí dice caras, ¿sí? Entonces, si el objetivo era mostrar la cara, posiblemente esto sobre, y hubiese sido más interesante mostrarla de forma vertical, ¿sí? Si el objetivo era mostrar a a la niña, bueno, tal vez un plano, a ver, los primeros planos suelen ser como muy pum, así, ¿no? Yo prefiero unos planos un poco más alejados, así uno no se encuentra de golpe con unos ojos grandes y todas las cosas del rostro grandes. Bueno, acá volvemos a las imágenes semicuadradas, ¿sí? O sea, acá lo único que se entiende es que hay un chico tomando un helado. Pero acá el señor está haciendo algo con sus manos y no llegamos a ver qué es. Y eso es fundamental, ¿sí? Entonces vemos al señor que se está yendo de la imagen. O sea, si el señor no nos importa, hay que sacarlo del cuadro. Hay que hacer la fotografía acá, ¿sí? Justo que hoy hablábamos de una abeja, acabó de entrar una abeja. Si el señor nos importa o nos importa la interacción entre los personajes, bueno, acá no entiendo qué es lo que está pasando. Y el señor está más afuera que adentro de la escena. Acá tal vez dice, para los calores tal vez sí lo importante era el chico tomando el helado. Pero bueno, entonces el señor ahí está más molestando que aportando. Bueno, una foto ahí. Bueno. Y ahora una historia en 3 fotos. Bueno. Eh, esta historia, acá vemos que la foto fue tomada muy de cerca con relación a la vaca, ¿sí? Pero acá vemos una lejanía y eso es una lástima, ¿sí? No sé si al señor no le gustaba mucho la idea de que le hicieran fotos, entonces Hayden decidió tomar las fotos con un teleobjetivo y eso a primera vista causa eh, se nota esa falta de interacción, se nota como esa lejanía, ¿sí? Y esta fotografía, más allá de que están tomadas desde ángulos distintos, cuentan lo mismo, ¿sí? Entonces, bueno, primera situación, en el caso de que uno quiera hacer fotos de esto, bueno, consensuar, hola señor, ¿le molesta si le hago unas fotos mientras usted hace su trabajo? Bueno, entonces ahí el señor va a darnos la autorización para acceder a trabajar con mayor libertad, ¿sí? Uno no tiene mucha libertad si está desde lejos, eh, estilo paparazzi, estilo intruso. Eh, También estamos muy comprometidos compositivamente, porque acá vemos que el ternero está tomando la teta de la vaca, pero eso lo podemos entender mejor acá. Si uno simplemente ve esa foto, es como que es difícil entender qué es lo que está pasando, ¿sí? De hecho, acá lo mismo, el plano debería haber sido un poquito más lejano.
Esta creo que compositivamente es la más interesante, más allá de que al señor se lo ve de espaldas. Y bueno, y esta es la misma vaca más simplecita. Fíjense que acá también vemos que el señor está abajo de un árbol, entonces el fondo está mucho más iluminado que el frente, ¿sí? Entonces el ojo automáticamente se va para el fondo. Si nosotros le quitamos, hagan el ejercicio con su mano, apoyen su mano sobre la foto, tapando el fondo, bueno, ahí se van a dar cuenta de que la fotografía está subexpuesta, ¿sí? Entonces eso es un problema de rango dinámico. Lo decimos 1000 veces por sesión. La capacidad que tiene el sensor de tomar detalles en las luces altas y en las sombras, ¿sí? Esto siempre, las cámaras son malas en hacer eso. Entonces, en este caso no nos da detalle en las luces altas que se ven sobreexpuestas y en las sombras que se ven subexpuestas. Entonces, en 5 minutos, menos, en 1 minuto, en 30 segundos en Lightroom eso se soluciona para que haya para que la luminosidad de la escena esté más pareja y se acerque más a cómo nosotros vemos cotidianamente, o como Hayden vio esta escena, ¿sí? Que seguramente lo vio bien expuesto al señor y bien expuesto al fondo, porque el ojo humano tiene un rango dinámico infinitamente superior a las cámaras digitales, ¿sí? Bueno, lo mismo acá, ¿sí? Está también dejar un poquito de espacio acá, los personajes no estén tan cerca de los bordes, ¿sí? Ni acá ni acá. Esto también ya habíamos visto una foto con un estilo similar, una que era en Carmen de Viboral, si no recuerdo mal. Bueno, este es en el cementerio de Tulcán, ¿sí? Tal vez si este señor tuviese un protagonismo, o sea, básicamente si estuviese más cerca, tendría un punto de interés más rico. Bueno, esto es en el cementerio de Recoleta, en Buenos Aires. Acá el revelado está un poco raro, acá sí que hay rango dinámico, esto es un HDR, pero que no está muy bien logrado. ¿Ven? Acá se ve perfecto lo del... ¿Se escucha la abeja ahí? Está. Acá se ve perfecto eh, lo que les contaba del gran angular, ¿sí? O sea, esto se ve tan pequeño que parece que está, no sé, lejísimo, si debe estar a 3 metros, ¿sí? La cama se ve, parece que está lejísimo, si debe estar a 30 centímetros. Esta está buena. Bueno, esta está muy interesante. ¿Sí? La luz. ¿Sí? Se entiende qué es lo que está pasando, a diferencia de otra que habíamos visto, la del helado. Esta también. Uy, qué interesante el señor mostrando el pescado en la Guajira. Tal vez si el señor hubiese quedado en uno de los tercios, ¿sí? Bueno, tal vez el sol hubiese quedado por fuera. Bueno, acá también es o un encuadre más cercano, componiendo mejor para el señor. A ver, hubiese sido una foto mejor compuesta, tal vez. Acá hay mucho barco. Se entiende si lo cortamos por acá que es un barco y el señor no nos queda tan cerca del extremo, entonces ponerlo en un... Yo lo hubiese puesto en un tercio y tal vez hubiese prescindido del sol. Total, no sé, que esté la cosa blanca ahí, a mí no... Mientras los colores estén interesantes, eh,
está bien. Acá sí vemos un revelado, acá vemos que las sombras se levantaron en revelado digital. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al ser un contraluz, si nosotros queremos luego en revelado obtener detalle en el fondo, ¿sí? A ver, si nosotros tomamos la foto, esta foto, de acuerdo a lo que nos dice el fotómetro, vamos a tener esto. Eh, bueno, sí, no sé, depende de los modos de medición. La cuestión es que si nosotros queremos obtener detalles en el fondo, esta parte va a quedar muy oscura, ¿sí? Pero eso no tiene que ser un problema, porque luego se levantan las sombras y creo que eh, los espectadores no se dieron cuenta de que acá la foto se reveló levantando las sombras, ¿sí? Y esta también, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un plano general, acá un plano entero del señor, entonces esta foto tal vez un plano detalle del pescado, ¿sí? O del... Esto es un cepillo, parece, lo está limpiando, no sé. De esa acción, ¿sí? Hubiese quedado tal vez mejor en cómo contar la historia, ¿sí? Porque esta foto y esta foto son similares. ¿Sí? Bueno, acá por ejemplo vemos cómo lo que les decía recién. No hay detalle en el frente, acá sí no se levantaron las sombras, como ahí. Es la misma escena, ¿eh? Es una puesta del sol. Acá lo mismo, que es un video, sí, obviamente el video no se revela, entonces ahí nos da la pauta. Acá lo mismo, aunque bueno, la idea parece que es ver la silueta, lo mismo. Acá sí se levantaron las sombras. Bueno, saludos Hayden entonces. Camilo Pizarro con doble O. A ver. Vamos acá. Ay, me faltó una O. 26 fotos. Fotógrafo, músico, dibujante. Super, 26 fotos. Ah, también desde el sur. Bueno. em, vemos sí que hay como también bastantes géneros, ¿sí? Bueno, empecemos por acá. La foto tiene un revelado un poco exagerado, ¿sí? Pero prefiero un revelado exagerado a la nada. Bueno, no sé, depende. Está muy ladeada de derecha a izquierda. Y también el formato cuadrado, no sé si es el más adecuado. Yo hubiese quitado un poco de cielo y mostrar un poquito más de la entrada del santuario de las Lajas. ¿Sí? Esta está muy interesante. Este, que los ojos estén en la línea del centro, creo que me confunde un poco. Me confunde, no sé. Tal vez se podría haber probado en el tercio superior, pero posiblemente, dependiendo qué es lo que haya abajo, ¿no? Si se suben, tal vez hay que mostrar cosas que no queremos mostrar. Así, el cubrimiento de la escena está genial. Esto para algunos otros perfiles que tenían eh, primeros planos, ¿sí? Por ejemplo, la foto de Hayden y alguna foto de Fernanda, ¿sí? Acá me parece que está muy bien logrado. Y ahí, bueno, hay un ojo que está desenfocado, no sé si es a propósito o no.
esta foto está subexpuesta. Y también lo mismo, ¿no? No hay necesidad de cortar al pobre perro, ¿sí? De hecho, si le diéramos un poquito de espacio arriba, un poquito de espacio a la izquierda, nos hubiese quedado los ojos en el punto fuerte de la imagen, la boca en el centro de la escena. Bueno, a ver, acá parece que hay más. Ay, bueno, eso está muy dulce. Pero acá lo mismo, ¿sí? Dejar un poquito más de espacio. Si total se va a ver bien. O de hecho, bueno, no sé, acá hay mucho espacio y acá lo estamos viendo cortado, el pobre Marley. ¿Sí? Esta estaría mejor dentro de lo que es llenar el espacio. Tal vez acá sobra mucho espacio y acá lo mismo, ¿sí? Los bordes es algo muy subestimado en el tema de la composición. Acá lo mismo, con muchos de ustedes están teniendo problemas con el ángulo, ¿sí? Si no se pueden tomar con un ángulo normal, o sea, recto desde la cámara, bueno, luego en el revelado o incluso con cualquier aplicación, con Instagram se puede modificar, ¿sí? Porque si no, uno parece que estaba así cuando tomó la foto. Seguramente lo estaba, pero no tiene sentido, porque nosotros, a menos que tengamos algún problema de columna o algo, vemos así, ¿sí? Si no está justificado, está mal, ¿sí? Acá interesante estas dos líneas que convergen, esta línea que converge. Uy, creo que se quedó sin batería la cámara. Vamos a solucionar eso. Ya, nos vamos del HD. Pero bueno, estábamos probando con nueva tecnología, así que casi nos duró las 2 horas de la revisión. Esta está interesante. Tal vez lo mismo. Dejar un poquito más de espacio para que tanto arriba como abajo, pero la disposición de los sujetos está muy interesante. Bueno, esta ya es otra cosa completamente diferente, pero acá la composición por lo menos está bien, no quiero analizarla de otro punto de vista tampoco. La escena es interesante, lo mismo con la composición, está demasiado, parece como si estuviera apretada, ¿sí? Darle un poco más de aire, de respiro. Eh, Tal vez la foto está subexpuesta, sí, está subexpuesta. Y tal vez ahí, si hubiese mirado a cámara, ¿qué hubiese pasado? Así como mirado de reojo. Esta está muy linda. Esta está original, tal vez los personajes por el contraluz te quedaron levemente subexpuestos. No, ahora ya tengo que mirar acá. Pero muy original. Bueno, esto creo que ya va por otro lado. Bueno, está lo mismo. Entre que está torcida y que se está agarrando, parece que si no se agarra se cae. Los colores verdes están muy muy saturados y la foto está levemente desenfocada, su rostro, ¿sí? Y también acá hay problemitas de rango dinámico. Todo esto está muy blanco y su rostro está muy oscuro. Vamos. Bueno. Acá volvemos con lo mismo del rango dinámico. Todo esto está esto está levemente sobreexpuesto y
toda la parte derecha de la foto está subexpuesto, ¿sí? Y también compositivamente, más allá de esta caña, o no sé cómo llamarlo, está muy desbalanceada la imagen, ¿sí? Hay demasiada cosa por acá comparado con esto. La luna, perfecto. El colibrí también muy bien. Este, tal vez podríamos haberle dado un poquito más de... Ah, no, que acá está su cola. Bueno, no se nota. También el revelado quedó un poquito raro. Artificial, ¿sí? Nuevamente la foto está subexpuesta. En estos casos tal vez podrían apoyarse en el flash de la cámara, ¿sí? Para como lo que se llama luz de relleno, si están trabajando con luz natural, porque acá vemos que también la chica está en una sombra, acá vemos que hay luz, más luz, entonces esta luz que entra al sensor, la cámara la toma como si fuese luz que alumbra y entonces nos modifica los parámetros de exposición, ¿sí? Bueno, super Camilo. Vamos con la última persona de esta serie, Iván, ¿sí? Iván Chorns. Y ya para el resto lo pueden dejar en en el grupo de la comunidad fotonauta, que hay en cualquiera de las publicaciones relacionadas con la revisión de portafolios, ¿sí? Entonces, Iván Chorns. ¿Cuántas fotos? 148. Bueno, bueno, digamos que principalmente es fotografía de calle, ¿sí? Eh, Interpreto que Iván es de Bogotá. Bueno, bueno. En esta foto, por ejemplo, no entiendo muy bien ni siquiera cuál es el punto de interés. O sea, la foto de qué es. Si es de un banco, del bus, que como objeto fotográfico no sé si es tan interesante. O la gente, pero se los ve cortados, entonces... O si es toda la escena, ¿sí? Si es toda la escena, me parece que el banco tiene este, demasiada influencia en la escena, ¿sí? Y con respecto, bueno, y la foto tiene un contraste total, ¿sí? No hay detalle no hay detalle acá, no hay detalle en, en el cielo. Acá, acá ocurre lo contrario, ¿sí? Esta, bueno, es Tunja. Eh, es más interesante, es muy interesante desde lo compositivo, ¿sí? Esta me parece que es mucho más, bueno, no sé, tenemos un personaje más marcado por lo menos, ¿sí? Acá tal vez pasa lo contrario, ¿sí? Lo que es, no hay nada blanco, ¿sí? Tenemos algunos
negros por ahí, de una sombra, pero la imagen es muy gris, a diferencia de esta. Bueno, esta es ahí, bueno, la composición está interesante, ¿sí? Tal vez se está muy lejos. Es de esas fotos que yo a veces les digo que no entiendo por qué se ven de tan bajita calidad. No sé si es que acá en el Facebook, en el Instagram web se ven así. Em, pero bueno, creo que esta foto necesitaba un poco más de acercamiento. O para centrarnos más en el señor, este, o sea, desde el punto, para tener un punto de vista donde el señor tenga más predominancia y también para que la, el tipo de objetivo que usemos, ¿sí? O de lente que usemos, sea un poco más abierto que cerrado. Esa está interesante, ¿sí? Un contrapicado. Bueno, acá creo que el hecho de jugar con, no sé, no entiendo qué es, algo alpina, no sé qué es. Pero bueno, la cuestión es que el hecho de jugar con este desenfoque este, compromete un poco la transmisión del mensaje, ¿sí? Pero bueno, eso también depende del estilo de cada uno, si uno quiere dar un mensaje directo o poner al espectador a, a divagar sobre los objetivos, etcétera. Bueno, este tipo de escenas a mí me gusta mucho, ¿sí? Cuando se ven cosas pasando en, dos, en dos ambientes al mismo tiempo. Es una lástima que acá no se pudiera ver, interpreto que está haciendo algo relacionado con la cocina, pero verlo sería distinto. Y también la diferencia de iluminación que hay entre esta parte más cálida y esta más fría. Muy, muy buena esta. Acá lo mismo, como que esto no entiendo qué papel juega. Bueno, este es un ejercicio muy bonito, de tomar una foto antigua y recomponer con el presente, ¿sí? Lo que tiene que ver con el patrimonio, lo que tiene que ver con... Bueno, básicamente con eso, ¿no? El correr del tiempo en relación al patrimonio. Sí, está interesante. Acá entiendo el papel que juega esto, ¿no? Que tiene que ver como ver desde lejos. Pero también está bien compuesta. Tal vez lo mismo con respecto a los detalles, pero bueno, eso también depende. Y también la foto está levemente torcida de izquierda a derecha. Bueno, esto es como una especie de serie, entiendo. Bueno, no se entiende muy bien qué es lo que... o no entiendo muy bien qué es lo que está pasando. Esta está buena también. Bueno, acá ya vemos que la idea tiene que ver con la luz y con las geometrías. Esta es muy, muy de calle, ¿sí? Compositivamente tomando el sujeto cuando entra a cuadro más que cuando está saliendo. Esta está buena. Ah, mira, Fotonaratón 2020 en Tunja. Entonces le damos saludos a nuestros amigos de Tunja, del colectivo Acromática. Bueno, acá también la composición, la simetría, similar a cómo empezamos.
esa también está muy interesante, ¿sí? La iluminación. Acá como hace tiene como resultado una silueta, pero acá llega a iluminar en este café. Bueno, acá la composición está muy rara. Sí, el señor como cayéndose de la escena. Si es nuestro protagonista, bueno, intentar ubicarlo en otra forma, de otra forma o en otro lugar, ¿no? Y lo más técnico hubiese sido ponerlo acá. Obviamente habría que ver qué es lo que hay acá, pero acá no se entiende muy bien. Interesante esta. Esta está muy bien. Bueno, vamos a ver esta serie y ya concluimos. Esta está muy bien, ¿sí? Acá otras cosas el mismo recurso que usaste en otras ocasiones, ¿sí? De ocupar con algo una gran parte de la escena, pero en este caso, bueno, es con algo que se entiende, ¿sí? Una bandera en este caso. Antes recuerdo uno eran como unas cosas fuera de foco que no se entendían y otra era como una especie de planta o algo. Acá me parece que está bien logrado. Y de hecho funciona, uy, toqué lo que no era. Funciona como marco natural del personaje, la bandera. Bueno, bueno gente, muchas gracias a los que se quedaron, a los que se interesaron. Eh, bueno, espero que lo hayan aprovechado. Ahí quedamos en contacto para las nuevas propuestas. Síganos en nuestro grupo de Facebook, Comunidad Fotonauta, donde bueno, vamos lanzando todas las propuestas. Y bueno, en principio, a menos que pase algo, nos estaríamos viendo el próximo domingo a las 6 de Colombia, como bueno, el mismo horario de hoy, y para hablar 2 horitas de fotografía a partir del trabajo de nuestros seguidores, ¿sí? Así que bueno, muchísimos saludos para todos y todas.